Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de ventajas y desventajas entre las personas físicas y las personas morales. Y a mí siempre que me hacen la pregunta de qué es mejor, una persona física o una persona moral, siempre respondo con otra pregunta diciendo qué es mejor, un desarmador o un martillo. Pues aquí la respuesta es depende, ¿para qué lo quieres? Si lo quieres para clavar un clavo, pues será el martillo y si no será el desarmador. Exactamente sucede lo mismo con el tema de las personas físicas y las personas morales. Existen muchos factores que harán que nos inclinemos por ser una o por ser otra. Entre esos factores, pues tenemos el nivel de ingresos, los tipos de cliente que tenemos, si tenemos socios o no tenemos socios, el giro, el sector al que pertenecemos. Sabemos que hay muchos factores que influyen y que nos dan cierta flexibilidad en relación si escoger una o escoger otra. Obviamente, aunque una persona o bueno dos personas comparándolas fueran a dedicarse a lo mismo, a vender muebles, probablemente a una le sea mejor ser persona física y a la otra le sea ser mejor persona moral. Entonces vamos a ver aquí algunas ventajas para las personas físicas y unas desventajas también de las personas físicas y a su vez también de las morales. Bien, entonces, entre las ventajas de las personas físicas, pudiéramos, la primera sería que para iniciar es mucho más rápido. Si yo ya tengo RFC, si ya estaba registrado en el RFC y ya cuento con firma electrónica avanzada o incluso con contraseña, prácticamente el día de mañana puedo iniciar una empresa. Yo nada más habré de hacer la actualización de obligaciones ahí en la página del SAT y en ese momento pues ya tengo la actividad dada de alta y puedo empezar a laborar con mi empresa. Entonces, pues en esa parte obviamente es mucho más rápido ser persona física. Hay veces que los proyectos nos han llegado a pedir asesorías en relación con ocupan un proyecto hacerlo, pero es ya, o sea, lo ocupan a 2 días. Entonces, pues obviamente tendrá que ser persona física. La idea obviamente es que nunca se tomen decisiones apresuradas, sin embargo hay ocasiones que así lo amerita el negocio, entonces pues sí sabemos que una persona física va a empezar a operar mucho más rápido. ¿Cuál sería una segunda ventaja? Pues que iniciar no cuesta absolutamente nada. Como decíamos ahorita, en caso que ya tenga la firma electrónica o tenga mi contraseña y ya esté dado de alta, pues prácticamente es inmediato y sin costo. En el caso de que no la tuviera, pues tampoco lleva un costo, salvo el tiempo que perderé en ir a darme de alta. Obviamente si tengo cita. Y pues sería lo único que gastaría. Entonces realmente no nos va a costar absolutamente nada. Bien, en un tercer punto pudiéramos decir que las personas físicas tienen acceso al crédito de manera mucho más fácil y mucho más rápido. Literalmente el crédito en México te lo ofrecen hasta en el súper. Tú a lo mejor vas a un súper y ahí en los pasillos están ofreciendo la tarjeta departamental, que a final de cuentas es una tarjeta de crédito. Obviamente los intereses y el CAT serán muy altos, pero a final de cuentas es una fuente de financiamiento. Entonces una persona física aquí en México es muy fácil que obtenga un crédito, insisto, aunque sea un crédito caro, pero es muy fácil que lo obtenga. Incluso con una tarjeta de crédito que pues si se sabe manejar, pues a lo mejor no es tan costosa. Pero también en otro tipo de créditos es mucho más sencillo acceder a los créditos, valga la redundancia, porque los bancos normalmente confían más en personas físicas que en personas morales. Entonces, si vamos a requerir crédito para nuestro emprendimiento, pues sepamos que con la persona física va a ser más rápido poderlo obtener este crédito. Y una cuarta ventaja de ser persona física sería la tasa del ISR. Recordemos que en personas físicas el ISR, el impuesto sobre la renta, es un impuesto progresivo, es decir, entre más gano, más porcentaje pago de ISR. Entonces, si ustedes se ponen un día que no tengan mucho que hacer, se ponen a sacar cuánto pagaría de tasa efectiva una persona física que tenga una utilidad de 2 millones de pesos, más o menos nos va a dar como un 30%. Entonces lo que pudiéramos decir con este dato es que si yo, persona física, tengo una utilidad menor a 2 millones de pesos, es seguro que voy a pagar menos del 30% de ISR, que es lo que paga una persona moral. Si me paso de este umbral de utilidades, ahí sí me va a tocar ya pagar una tasa a lo mejor del 32, 33%. Entonces, también
dependiendo del volumen de utilidades, ojo, muy importante, no ingresos de utilidades, es que pagaré una tasa menor si soy persona física que si soy persona moral. Y por último vendría el tema de las deducciones personales. Sabemos que las personas físicas tenemos derecho a las deducciones personales, que son seguro de gastos médicos, honorarios médicos, dentales, y que obviamente una persona moral no tiene acceso a esas deducciones. En lo personal, a mí casi no me gusta utilizar ese tipo de deducciones cuando hacemos algún tipo de plan para los contribuyentes. Las deducciones personales son realmente de las últimas que echamos mano, porque a final de cuentas pues se deducen hasta la declaración anual. Bueno, normalmente no llevan IVA, entonces ese tipo de deducciones bueno, en el tema de ser una empresa no son tan relevantes. Sin embargo, pues también ayudan, ¿no? O sea, ahora sí que al final de cuentas todo abona. Entonces, pues sepamos que también las deducciones personales es una ventaja sobre las personas morales. Bien, ahora, si nos vamos al tema de las desventajas de ser persona física, ¿cuáles pudieran ser? Y como número uno tendríamos la protección patrimonial. Sabemos que cuando una persona física debe dinero, pues no existe, por así llamarlo, un velo que nos cuide, sino que todo lo que esté a nombre del contribuyente o de la persona, pues será susceptible de ser embargado. Obviamente existen algunas limitantes que el mismo código nos señala, sin embargo, de manera general pudiéramos decir que no tenemos esa protección patrimonial, o incluso también al darnos de alta como personas físicas, pues a lo mejor vamos a contratar personal. Entonces, en un tema laboral, pues también yo entro así que con todos mis bienes para efecto de responder en alguna demanda laboral o algún otro tipo de demanda. Entonces, pues en esa parte no tenemos esa protección patrimonial. Como segundo punto, tenemos que cuando somos personas físicas, que ciertamente si conoces los temas fiscales, sabes que no existe una diferencia, pudiéramos decir, significativa. Sin embargo, hay muchas empresas que no contratan proveedores personas físicas, únicamente contratan proveedores personas morales. Entonces, muchas veces me ha tocado ver en asesorías que cuando les preguntas que por qué son personas morales, te contestan que porque a los clientes más grandes que tienen no les permitieron ser personas físicas. Entonces, pues pudiéramos ir también es una desventaja ser persona física el que no podamos acceder a algunos tipos de clientes que solicitan, insisto, por políticas de ellos, que únicamente se le compre a personas morales. Como tercer punto, tenemos que necesitamos una mayor administración para diferenciar las finanzas de la empresa con las finanzas personales. Y esto pasa mucho con los emprendedores cuando inician que no saben cómo dividir, porque a final de cuentas al principio quieres reinvertir todo en la empresa, entonces no diferencias lo que es tuyo y lo que es de la empresa. Y eso créanme que ahora sí que como consejo no lo hagan, o sea, siempre asignense un sueldo, dividan lo personal de lo de la empresa, porque si no a final de cuentas vamos a hacer un desorden financiero. Entonces me he dado cuenta que cuando son personas físicas y que tienen esta, o sea, obviamente ocupa la gente dinero para poder vivir, entonces se confunden un poquito y eso le afecta al negocio. Entonces pudiéramos decir también que esa es una desventaja de ser persona física. Y por último, tendríamos, pues lamentablemente aquí en México, el tema de la seguridad. En algunos estados, pues sí, el tema de la seguridad no es muy bueno, entonces cuando aparece tu nombre ahí al inicio, bueno, en los documentos de la empresa, pues obviamente saben quién es el dueño. Entonces sí, ya no se ha visto tanto, pero sí hubo muchas empresas cuando estuvo, digo, sigue estando, ¿verdad? Pero cuando estuvo un poco más álgido el tema de la seguridad, que preferían poner a nombre de personas morales los negocios precisamente por lo mismo, porque a veces por cuestiones municipales te piden que tengas el padrón municipal a la vista del público, entonces pues rápidamente veían quién era el empresario o empresaria. Entonces optaban por mejor hacer una persona moral para que ahí dijera que quien es el dueño es la comercial SADCB y no dijera el nombre de la persona. Entonces, pues sí, a final de cuentas tengo algunas ventajas, pudiéramos decirla, fiscales, pero podría tener esa desventaja de que mi nombre como persona física va a estar apareciendo en todos los documentos y yo no sé qué tanto quiera estar dando mi nombre, ¿verdad? Bueno, entonces esas serían las ventajas y desventajas de ser persona física. Ahora, si nos vamos a las ventajas de contribuir como persona moral, la primera de ellas sería el tema de que tenemos las reglas claras con los socios. Nosotros de manera pues casi por política aquí en la firma que me toca dirigir, normalmente cuando en el negocio va a haber dos o tres socios y que no es tu mamá o tu esposo o tu esposa,
sí les recomendamos que sean personas morales. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos ha tocado ver en la mayoría de los casos, y no sé si sea un tema cultural, que no sabemos trabajar en equipo. O sea, si al inicio, mientras no hay dinero, todos somos socios, todos somos amigos, pero empieza a haber dinero o las cargas del trabajo se empiezan a hacer uno trabaja más que el otro, uno gana más que el otro. Entonces sí me ha tocado ver muchas sociedades de personas que se juntaron con muy buenas intenciones a poner un negocio y que no salen bien. Y muchas veces cuando por premura se da de alta una persona física nada más, uno de ellos se da de alta, pues luego surgen los problemas porque a la hora de dividirnos, pues la otra persona no le quiere dar nada al otro socio o el socio le deja ahí unas deudas y se va. O sea, existen o han existido muchas historias de terror con el tema de los socios. Entonces sí, cuando, insisto, van a ser varios socios, sí nosotros recomendamos que se vayan por el tema de ser una persona moral. ¿Por qué? Porque en la constitución de la empresa, cuando hacemos el acta constitutiva de la sociedad, ahí vamos a poner las reglas claras. Si yo me quiero salir, ¿qué va a pasar? Si tú te quieres salir, ¿qué va a pasar? Si los dos nos queremos salir, ¿qué va a pasar? Entonces, en esa parte sí tenemos una gran ventaja, porque también pasa que alguno de los socios se quiere ir, el otro no. Entonces el otro le puede comprar las acciones a este socio y uno se queda con la empresa, porque a final de cuentas las cosas son de la sociedad, no de uno de los socios. Entonces sí, por esa parte es una ventaja el tener las reglas claras desde un inicio. La número dos, pudiéramos decir que comercialmente nos vemos más fuertes. Obviamente que si a mí me toca escoger a quién le voy a comprar, a Juanito Pérez o a System Technology SADCB, probablemente yo me vaya por System Technology porque pienso que es una sociedad más grande. Es decir, yo quiero comprarle a alguien que tenga la fortaleza o que tenga mayores ventajas. Entonces, sí, cuando nos vemos de manera comercial, cuando yo me presento como Juan Pérez o cuando yo me presento como el nombre de mi sociedad, sí me veo más fuerte. Normalmente asociamos que una sociedad es una empresa grandísima con un corporativo, con muchísimas personas trabajando, y no, digo, a lo mejor es lo mismo, probablemente Juan Pérez es más fuerte comercialmente, pero el nombre sí me ha tocado ver que impacta mucho y que tiene a veces que ver con que es que esta es una empresa. Digo, es gente que realmente no tiene un conocimiento legal para entender que pues, realmente no tiene nada que ver eso. Sin embargo, sí nos ha tocado ver, como decíamos hace ratito, que hay empresas que se decantan por trabajar únicamente con personas morales. Entonces, este sería ya un tema un poquito fuera de lo fiscal, pero que también influye porque recordemos que siempre es más importante el tema de negocio. El tema de la empresa es lo más importante, el tema fiscal obviamente es importante, pero no tanto. El tema comercial de la empresa es el más importante. Entonces, pues aquí también tendremos esa ventaja. Como un tercer punto, tendríamos la protección patrimonial que no tenemos allá. Es decir, pues hasta mis aportaciones yo voy a contribuir con la pérdida que tuvimos. Entonces sí existe ese velo donde hasta aquí es lo mío y de aquí para allá es de la sociedad. Entonces en esa parte sí tenemos esa gran ventaja. Y como cuarta, también tendríamos que es mucho más sencillo diferenciar las finanzas de la empresa y las finanzas personales. Sabemos que en la mayoría de las empresas en México son micro y pequeñas empresas que iniciamos pues básicamente no tanto pensando en hacerme millonario, sino en cómo voy a llevarme los gastos de cada mes a mi casa. Entonces siempre tenemos que tener esa diferenciación entre las finanzas de la empresa y las finanzas personales, y obviamente con una sociedad es mucho más sencillo porque la sociedad tiene su cuenta propia y tú como persona física tienes tu cuenta propia. Entonces ahí no hay ninguna problema en que se vayan a confundir. Y por último vamos a ver las desventajas de las personas morales, que bueno, pudiéramos decir que si vamos a constituir una persona moral, pues sabemos que va a ser lento. En el cuestión de que tenemos que ir con el notario o con un corredor público a constituirla, pues obviamente nos vamos a tardar cierto tiempo, dependeremos obviamente del notario o del corredor. Sin embargo, en el tema de administrativamente sí es más lento porque, bueno, ahorita con el problema que estamos teniendo con las citas, las citas de inscripción de persona moral son las que están más escasas en toda la República. Nosotros tenemos algunos casos de que llevamos 4 meses esperando una cita y no nos la dan. Entonces, sí sepamos que vamos a tener que tener mucha paciencia si vamos a constituir una persona moral porque es lento. ¿Cuál sería una segunda desventaja? Pues que necesitamos, como decíamos ahorita, forzosamente a un corredor público o a un notario público, y obviamente eso conlleva un costo. El costo variará de estado a estado, a veces
cuestan 5,000, 8,000, 10,000, 20,000 pesos. Varía de todos los estados dependiendo los aranceles que tengan los notarios o corredores. Entonces sepamos que si vamos a constituir una sociedad nos va a costar. Obviamente existe la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, la que esa la puedes hacer en línea, no tiene costo, pero pues también tiene limitaciones como el tema de ingresos, como el tema de que el socio no puede ser socio de otras personas morales. Entonces, cuando convenga o cuando se pueda adecuar la SAS, pues será muy buena hacerla, ¿no? A lo mejor es más rápido y menos costosa. Sin embargo, muchas veces no se adecua a las necesidades que tienen los socios, por eso no es tan utilizada. Otra desventaja de las personas morales sería el acceso al crédito. El acceso al crédito con las personas morales sepamos que es mucho más complejo que con una persona física. Hay veces que en bancos te piden que tengas 2 años de constitución o hasta 3 años de constitución para que te puedan dar un crédito. Obviamente el representante legal siempre va a firmar como aval o como obligado solidario. Entonces sí es un poquito más o mucho más complicado el tener créditos cuando somos personas morales. Y por último, el tema de la tasa. En las personas morales, la tasa del ISR es del 30%, ganemos 1 peso o ganemos 1,000 millones. Entonces, como decíamos hace ratito con las personas físicas, si mi utilidad va a ser menos de 2 millones de pesos al año, pues la persona física pagaría muchísimo menos impuesto que yo voy a pagar el ISR de 30%. Entonces también ahí en esa parte, cuando a lo mejor apenas voy comenzando, mi utilidad es de 1 millón de pesos, pues voy a tener que pagar el 30%. Entonces sería una de las desventajas de las personas morales. Bien, hasta aquí sería el capítulo del día de hoy. Obviamente, como les hemos dicho en todos los demás capítulos, el tema de personas físicas o personas morales no depende de un factor. No lo pregunten en redes sociales, oye, ¿cómo me doy de alta? No, o sea, sí inviertan tiempo en estudiar, en investigar cuál es más conveniente, porque esa es una decisión muy importante. Cuando no decides bien si va a ser persona física o persona moral, ya después para cambiarte sí puede ser mucho más caro esa decisión que la tomes después a que mejor la hayas invertido desde antes, que te sientes con tu contador, que te sientes con tus socios y vean cuál es la que les conviene. No se guíen por TikTok, no se guíen por redes sociales. Obviamente ahí hay muchísima información, sin embargo, cada persona o cada empresa es completamente diferente y por un factor que varíe en relación con tu vecino, con tu primo, con tu compadre, ya probablemente va a tener una repercusión fiscal importante en si eres uno o si eres otro. Bien, entonces hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto a través de redes sociales se las estamos respondiendo. Hasta pronto.